Carlos, estamos en el capítulo 6, slide 10. Saludos. Muy bien, vamos a entregar este tiempo en oración y empezamos. Gracias damos a ti, Padre Celestial, por esta mañana tan hermosa que nos regalas, porque todo, Padre Celestial, ocurre en tu tiempo. Tú conoces los días, tú conoces las horas, Señor, pero nosotros nos llenamos de tus maravillas y de tus bendiciones. Pido, Padre Celestial, que en este tiempo de clase que compartimos juntos, sea uno de refrigerio, sea uno de edificación y sea uno de crecimiento. Así como te pido, Padre Celestial, que bendigas el tiempo de adoración, la alabanza, la oración y la predicación de la palabra. Que tengamos un oído presto y tiempo para poder no solamente escuchar, sino meditar en la verdad de ti. En el nombre de Cristo, amén. El slide 10. Ahí, gracias. Ok, la mañana de hoy vamos a comenzar una etapa dentro del libro de Hechos. Capítulo 6, desde el verso 8 y todo el capítulo 7 nos va a estar a nosotros hablando de lo que es el arresto de Esteban, recordando que Esteban es el primer mártir del cual tenemos registro bíblico. Lo importante de lo que vamos a estar compartiendo es que vamos a ver por qué se arresta a Esteban, de qué se le acusa, y vamos a dedicar gran parte del tiempo a ver lo que es la expresión, lo que es básicamente la exposición de Esteban ante el Sanedrín. Y el Sanedrín no es otra cosa que el cuerpo rector de el pueblo judío. Y es bien importante, a medida que vayamos compartiendo esta exposición de Esteban, vamos a ver mucha referencia que está haciendo al Antiguo Testamento, específicamente a las cosas que acontecieron con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y lo importante de esto es mirar cómo Esteban hace un paralelismo entre lo que ocurrió con Moisés, lo que ocurrió con el pueblo de Israel y lo que pasó con Jesús y con los dirigentes judíos. Y es importante porque algo que ustedes van a estar notando es que lo vimos de parte de Jesús, ahora lo estamos viendo de parte de los apóstoles y los discípulos que tenemos de la iglesia, cómo ellos, inspirados por el Espíritu Santo, nos arrojan luz de muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Así que en el Nuevo Testamento y las lecturas nos dan a nosotros una referencia y una visión de lo que estaba ocurriendo en ese momento y cómo vemos que Jesús se muestra desde allí
en una proyección futura de lo que iba a estar ocurriendo y de lo que ocurrió específicamente y cómo en Jesús se cumplieron las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Y cómo el pueblo de Israel, como fue testarudo y desobediente en ese tiempo, como aún en el tiempo de Jesús se rechazó a Jesús, como en el tiempo de Israel en Egipto se rechazó a Moisés. Nada, les dejo con esto para darle un sabor, porque esa lectura de Hechos, capítulo 7, es una buena lectura. Y lo más importante es que Esteban está hablando y Esteban no tenía ni una computadora, ni una tableta, ni tenía notas, ni tenía nada. Él está hablando de lo que había aprendido y de lo que el Espíritu Santo lo estaba inspirando en ese momento. Es fascinante. Así que les dejo el gustito porque es lo que vamos a trabajar desde ahora y yo diría que las próximas 2 semanas. Comenzamos entonces con la lectura en Hechos capítulo 6, versos del 8 al 15. ¿Quién me lo lee? Aquí. Muy bien. Lleva por título Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien. Entonces, próximo, por favor. Primeramente, ¿quién era Esteban? No, antes de eso, ¿quién era Esteban? Ajá. Sí, lo habían escogido como diácono. Ok, así que Esteban fue uno de los primeros diáconos que eran servidores, que es la palabra en hebreo que se utiliza, que eligió la iglesia. O sea que la iglesia identificó en Esteban que era una persona íntegra, que era una persona dada al servicio, que era una persona que compartía con los demás. La palabra lo describe lleno de fe. Muy bien, lleno de fe. Y tenemos algo que cuando están identificando a estas personas que son luego designados como diáconos, la mayoría de ellos no eran hebreos. Eran judíos, pero habían estado y venían de lo que llamamos la diáspora, o se habían venido a reunir a Jerusalén. La razón por la cual eligen los diáconos era porque las viudas que hablaban griego, pero eran judías también, se sentían discriminadas en el trato y la repartición
en sus necesidades. Así que se erigieron estos diáconos para que velaran, cuidaran y estuvieran con ellos. Muy bien. Pero vemos que Esteban no se limitó a su compromiso ministerial como diácono. Ok, dame un momento. ¿Cuál es la diferencia entre un hebreo y un judío? Ok. Ayúdame con esto. Lo dejo por allí. Muy bien. No es que haya una diferencia pragmática per se, pero sí la parte hebrea se utiliza regularmente en el Antiguo Testamento y se utiliza mucho por el lenguaje. Todos son israelitas, todos son descendientes de Jacob, pero se usa mucho la parte de hebreo por el lenguaje per se. Pero también indica, y todos los judíos regularmente su lenguaje es hebreo, pero tenemos judíos que habían estado en el exilio, y lo vamos a ver, y su lenguaje regular no era el hebreo. Y tenemos la situación de los griegos y cómo los griegos, hicimos la referencia anterior, el griego en aquel tiempo era como hablar inglés, era como que el lenguaje que estaba en ese momento generalizado. Sí. Judá. Sí, y también sí, de la tribu de Judá, y fue la última que cayó bajo los babilonios. Ahora bien, Esteban, dice que él, lleno de gracia y del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que Esteban no solamente enseñaba, sino que estaba con el Espíritu Santo y él estaba predicando y hacía milagros y todo el mundo lo veía. Ahora bien, en la lectura se narra que tenemos entonces en la sinagoga que él iba, que dice la sinagoga de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, quiere decir que era una sinagoga que era, como diríamos, de los expatriados, podríamos decir, de los que habían regresado, y todos estos lugares que se mencionan son lugares de Asia Menor o externos a Jerusalén per se. Así que los que estaban allí comenzaron entonces a tener un argumento o discusión con Esteban. Cuando miramos los planteamientos que se están haciendo, ¿de qué se acusa Esteban? Blasfemia. Muy bien. Blasfemia, ¿por qué? ¿De qué estaba hablando Esteban? Yo creo que lo acusaban como a Cristo de que decía que iba a destruir el templo. Ajá. No sé. Muy bien. No, entre otras cosas. Esteban está hablando de un punto importante que es la obra de Cristo y la resurrección de Cristo. Tenemos que recordar algo, en el contexto de ese momento, tanto el sumo sacerdote que estaba, Caifás, estaba en ese momento, como los sacerdotes que estaban allegados a él eran saduceos, no creían en la resurrección. Así que el primer cantazo que hay es que tú estás hablando de un hombre que resucitó y quienes están dirigiendo no creen en la resurrección.
Así que había un conflicto entre lo que él estaba compartiendo y lo que los demás que estaban allí escuchaban de sus directores. Porque él afirmaba que Jesús era el cumplimiento. Muy bien. Así que la profecía, el Mesías, que está dado en el Antiguo Testamento, que los profetas habían hablado, Jesús había cumplido con eso. Así que hay una negación de parte de ellos que están allí. Y lo que nos explica es que a medida que Esteban le está contestando y los está llevando por la palabra, no tenían argumentos para discutir con él. Entonces digo, voy a buscar a testigos para poder acusar a Esteban de blasfemia. Y dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Y una de las cosas que ellos apreciaban más era el templo. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Así que lo que Jesús estaba enseñando, lo que está diciendo, eso que está enseñando es contrario a Moisés y a la ley de Moisés, cosa que tampoco es correcta. Todo esto se está haciendo ante el concilio y el concilio está viendo en él que decía que resplandecía. Y eso nos nota y sienta la pauta de lo que vamos a ver adelante. Así que Lucas narra cómo comenzó la oposición, en especial de los judíos de habla griega, quienes como Esteban habían regresado a Jerusalén a vivir. Próximo, por favor. Bien. Así que la mayoría de los judíos en la dispersión tenían que enfrentarse con muchos ataques a su religión y costumbres por estar rodeados de gentiles con costumbres paganas. Sabemos que el pueblo de Israel fue dispersado y sufrieron por los asirios, sufrieron por los babilonios. Fue un pueblo que pasó por muchos problemas. ¿Por qué pasó por tanto problema si es el pueblo de Dios? Me levantan la mano. ¿Por qué el pueblo de Israel, si es el pueblo de Dios, pasó por todo ese problema? Fue esparcido innumerables veces. ¿Por qué? Por su incredulidad. Vamos a empezar por ahí. Empezamos por la incredulidad. ¿Y cómo se muestra la incredulidad del pueblo? Que Dios le hablaba, le dio mandamientos y ellos hacían lo que ellos querían. Ajá. Y eso muestra, ¿qué era lo que pasaba per se? Acá con Wanda, vamos a ver. Dios me los bendiga. Amén. Pues el pueblo de Israel, a pesar de que era el pueblo de Dios, demostraba una desobediencia hacia el Señor, Ajá. a toda su palabra y a todos sus mandatos. No a todos, porque a veces lo hacían creyendo primero en ellos antes que en el Señor. Su fe a veces se tambaleaba, como podríamos decir, y eran un poquito imprudentes. Imprudentes también, sí. Anda. Entonces, tenemos que, como dice nuestra hermana Iris, ellos no cumplían los mandamientos exactamente como el Señor nos dice o les decía.
porque estamos en el presente y estamos haciendo lo mismo, que no siguen esa línea, ese camino que Dios nos marca y cometemos errores que a veces nos llevan a un desafío a lo que el Señor nos está indicando. ¿Ok? Hay un detalle que estoy buscando. Eran desobedientes, hay un elemento de incredulidad, pero ¿cómo se mostraba esto? Y quiero que piensen en lo que hemos visto hasta ahora, que ocurrió desde el mismo Éxodo. Éxodo 32 es fascinante. Desde allí, lo que vimos que ocurrió en Jueces. ¿Qué era lo que estaba pasando con Sandra? Ok. Ellos entraban, yo recuerdo del miércoles, la clase lo del pecado, Ajá. y entraban en un proceso de ser oprimidos, Ajá. clamar, y era nombrado juez y entraban en un proceso de paz. Pero eso lo hacía, era un elemento cíclico dentro del pueblo de Israel, o sea, Ajá. constantemente entraban en ese proceso de pecar. Dios les hacía, o sea, les decía claro cuáles serían las consecuencias de no obedecer a Dios, y aún así desobedecían, ¿verdad? Las consecuencias iban a llegar, clamaban a Dios y Dios en su misericordia le mostraba su misericordia, ¿verdad? Y le daba un tiempo de paz, y en ese tiempo de paz, pues, ellos volvían a alejarse de las cosas de Muy bien. los preceptos de Dios. Voy a algo. ¿En qué consistía ese pecado? Vengo para acá. Pero es que viene de camino el micrófono. Y se paró con Wanda primero. Y llegamos acá, donde Minerva, que ya mismo me tira con algo. Ya mismo voy, Minerva, no te apures. No, ellos, yo veo en esta situación como que ellos, creyendo que son el pueblo de Dios per se, Ajá. hacían lo que les daba la gana. Ok. Muy bien. ¿Se manifestaba de qué manera? Te estoy buscando una manifestación de eso porque es como lo conectamos a nosotros, con Minerva. Que si no... Bueno, uno de los pecados que el Señor no le agradaba de ellos era que ellos se fueron tras los Baales. Ya está, ya vamos a dejarlo allí. El También problema... en Isaías dice que el Señor le dolía que ellos incenciaban a los Baales. Muy bien. Rendían honor y culto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ok, espérate, ven, hoy mucha gente. Yolanda. Ahí. Amarás a Dios sobre todas las cosas con la mente, el corazón. No tendrás, correcto, y en eso mismo, Dioses falsos delante de ti. no tendrás dioses falsos delante. Muy bien. El pecado principal que tenemos, y lo van a ver desde Éxodo 32, es que Moisés sube al Sinaí, está hablando con Dios, recibe las tablas allí, ¿y qué hace el pueblo abajo? Le dice a Aarón, hazme un becerro de oro, hazme un Dios al cual sigamos. Lean ese capítulo 32, está fuera de liga. El punto está que decimos, oye, qué cabecidures son ellos, pero vamos a mirarnos nosotros. Nosotros entendemos que lo hacemos mejor. Nosotros entendemos que nos conocemos mejor que lo que Dios nos conoce a nosotros, que nos creó. Y sé lo que me hace falta y hacia dónde voy. Así que cuando Él alinea conmigo estamos bien, y si no alinea conmigo hago lo que me da la gana. Y eso era lo que pasaba con el pueblo. Nosotros en nuestro tiempo, ellos tenían los Baales, en Jueces vimos a Acera, vimos Moloc, vimos otros dioses que estaban allí, de los amorreos y todo eso. Pero ¿y nosotros? Nosotros podemos mirar muchas cosas donde ponemos nuestra seguridad y donde ponemos nuestro corazón.
porque sí conocemos de Dios, pero la parte de incredulidad que menciona Iris viene, que no solamente ellos conocían, y creo que Wanda lo mencionó, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del pacto, pero si soy el pueblo de Dios y el pueblo del pacto, ¿por qué tengo que irme detrás de otros dioses y por qué tengo que hacer otras cosas? ¿Y sabes qué? Lo que dice ese capítulo 32 y lo que va a decir Esteban después era que su corazón estaba en Egipto. Era lo que ellos habían visto y lo que habían aprendido de los egipcios. Quiere decir que aunque Dios me sacó, me pasó a través del mar Rojo, me dio maná, me hizo cada una de esas cosas, todavía yo tengo más confianza en los dioses que tenía en la antigua vida o el antiguo Egipto, que para nosotros es la vida anterior, que lo que tenemos en Dios. Es eso. Así que contra esa parte es que se está luchando. Contra esa parte, Jesús le habló al pueblo, Jesús le habló a los sacerdotes, Jesús le habló a los que estaban a cargo, al Sanedrín. Y ahora vemos a Esteban confrontándolos con eso. Y lo que está diciendo Esteban es que aquí no hay dos aguas. O creemos, y el creer conlleva que voy en un proceso en el cual conozco, entiendo y hago mío y confío, que es credulidad entonces, que es fe, que veamos ahorita que estaba lleno de fe. Ahí es que lo vemos entonces mostrado. Porque voy a tomar decisiones y hacer cosas que no son lógicas en el mundo. Repito, voy a hacer cosas y a tomar decisiones que no son lógicas en el mundo. Porque cuando vemos la enseñanza de Jesús, cuando vemos lo que Él presenta, muchas de las cosas cogen en dirección opuesta a lo que el mundo nos enseña y lo que hacemos. ¿Alguien iba a levantar la mano? Muy bien. Tú vas a mencionar algo aquí. Tengo solamente un comentario pensando en nuestra vida, haciendo una aplicación de todo esto, ¿verdad? Ajá. Porque muchos tenemos ídolos, somos el pueblo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es un ídolo? Simplemente una estatua en la que se le pide, ya eso entiendo que ha desaparecido de nuestra vida. Pero en nuestro corazón hay muchos ídolos y esos ídolos son los que nosotros permitimos poner una atención especial y una prioridad sobre todo con los deberes que tenemos para con Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En que aquello es primero que congregarse, aquello es primero que el hablarle a una persona, aquello es primero porque yo tengo mi tiempo, ¿verdad? Y a veces las personas más cercanas son nuestros ídolos. Entonces, pues tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Sí. Para ver las prioridades que tenemos y qué es primero en nuestra vida, aquello o lo que se relaciona con el Señor. Muy bien. Con Luis, y pasamos al próximo, por favor. Me van buscando Juan 2, del 19 al 21. Luis. Ok, dice aquí, si vemos en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 5 en adelante o 4, escucha, israelita, no traté mal a tus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Consecuencia, rebeldía, por la rebeldía y el endurecimiento en el Viejo Testamento. Amén, amén. Y si conocemos y entendemos a Dios, Dios es un Dios celoso de los suyos. Dice que te guarda, te cuida y te bendice.
Pero es una relación bien interesante porque Él mira nuestros corazones y mira nuestras intenciones. Y Él sabe cuando realmente nosotros estamos haciendo, estamos confiando, cuando estamos poniéndonos en las manos de Él y cuando no lo estamos haciendo. Adicional. Ajá. Deuteronomio 5 dice 9. No te inclinarás a ellas, a figuras como tal, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre tus padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él es claro. Amén. Así que estos judíos griegos indujeron a los ancianos y a los escribas para que arrestaran a Esteban y fuese juzgado ante el concilio. Las acusaciones llegaron a tal nivel que aseguraron que Esteban proclamaba que Jesús Nazareno destruiría aquel lugar refiriéndose al templo y cambiaría las costumbres de Moisés. Me buscan Juan 2, 19 al 21, donde Jesús había hablado en realidad del templo del cuerpo y de su muerte y resurrección. ¿Qué nos dice Juan 2? ¿Quién lo tiene? Acá con Natalie. Un momentito. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien. Así que cojo la información y la pongo y la tergiverso a mi manera. Y termina esta parte diciendo que la presencia de Esteban era radiante ante el Sanedrín. Vamos a pasar ahora entonces al capítulo 7. Que es la parte donde se habla de la defensa y la muerte de Esteban. En lo que me lo cambian allá, vamos a ir por favor a leer en Hechos capítulo 7, versos del 1 al 16. Va a ser el primer tramo que vamos a trabajar. ¿Quién lo tiene? Hechos 7, continúalo entonces Natalie, del 1 al 16. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Vamos a parar un momentito allí, Natalie. Quiere decir que el 7 comienza entonces lo que le estuve hablando en la introducción. Ahora es Esteban el que está hablando. Y es bien interesante desde dónde arranca Esteban. Esteban va hacia atrás y empieza en Abraham. Y quiero que estemos pendientes cómo Esteban va expresando y esbozando lo que ha pasado con el pueblo de Israel y lo que ha hecho Jehová con el pueblo. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Paramos allí. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Esteban allí? ¿Y por qué está hablando de Abraham? ¿Y por qué importancia tiene lo que él está compartiendo? Paramos allí. Empezamos con Sandra. Abraham fue Dios le dio la promesa de que tendría un hijo y que ese hijo sería de simiente y bendición para
muchas naciones, ¿verdad? Así que eso es como ¿cómo diría yo? Anunciando, ¿verdad? La simiente que sería Cristo, o sea, Ajá. el Salvador de todo el mundo, de todos los que quieren creer en Él, ¿verdad? Y Abraham fue la persona que escogió Dios y le prometió ese hijo. Para allí. Esa es la palabra que está buscando. Fue la persona que escogió Dios. O sea que vemos cómo Esteban está diciendo, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Eso es el verso 2. Así que lo primero que está trayendo, que es algo que podríamos decir, pero todo el mundo lo sabe, pero él está puntualizando allí, todos reconocen a Abraham como padre, todos lo reconocen como padre, pero está diciendo, Dios fue el que lo llamó, con John. Fue cuando hizo el pacto, pero todavía Abraham no tenía ni descendencia. Y ese es el otro punto, muy bien. Vamos a coger ese ahora. ¿Por qué es importante ese segundo punto? Dios te está llamando a ti. Como a los 75 años. Voy a hacer de ti una gran nación. Esposa estéril. Y pasaron 25 años antes de que llegara el primer hijo. Y voy a hacer de ti una gran nación. Así que lo que trae esto en esa primera parte y lo que John menciona es lo que hablaba ahorita Iris. Credulidad, fe versus incredulidad. Y como hemos traído en otras ocasiones, nosotros, si yo pido algo hoy y no pasa de aquí a ahorita, Dios se olvidó de mí. Y si pasa una semana, me desespero. Y el Dios de la promesa se tomó 25 años en que esto sucediera. Así que a veces nuestro tiempo, lo que yo aspiro, lo que yo quisiera, no está en el tiempo del Señor. Y una de las cosas bueno, son una de las cosas que uno sabe, pero aprecia más con el tiempo, es que nosotros nos desesperamos porque nosotros sí estamos en tiempo y somos secuenciales. Dios no tiene tiempo. O sea que cuando tú estás hablando de la eternidad, no existe el tiempo, esa dimensión que para nosotros es qué hago hoy, qué hago ahorita, qué va a pasar aquí, qué pasa de 5 o 10 años. Para es nada. Porque no hay la dimensión que tenemos nosotros. Ajá, allá y acá. Y lo más importante de esto es que decimos que para Dios nada es imposible, y eso es real. De donde sacó Dios a Abraham, de un pueblo idólatra, donde había idolatría, y lo sacó de allí. Muy bien. Cógeme a John y vengo con Natalie. Por favor, vamos al slide número 6. También por esa línea, por ahí era que venía después la sangre para el Mesías, porque por ahí era que venía la línea. Sí, sí, pero quiero puntualizar, porque vamos a ver más adelante el contraste entre la fe de Abraham y lo que estaba pasando con el pueblo. Y vamos a ver cómo las cosas van de una forma divergente. Natalie tenía algo y... Sí,
realmente lo que iba a decir era pues similar a lo que dijo el hermano César, que Dios siempre trabajaba con lo que parecía imposible, ¿verdad? Porque Él pudo haber escogido una persona joven que quizás ya hubiera demostrado que podía parir y tener toda una nación, pero Él escogió la pareja que era ya bien mayor, que ya quizás todo el mundo decía, ya no han tenido hijos, no los van a tener nunca, y de allí sacó una nación completa. Y aun cuando el pueblo se rebelaba contra Él, ¿verdad?, en idolatría, Él siempre decía, obraba de la forma en que uno decía, pues, no es posible que digamos, 300 personas o 10,000 personas le ganen a los ejércitos que les ganaron, ¿verdad? A los que ellos, contra los que lucharon y ganaron, porque el que estaba al frente de ellos no era su propio poder, sino el Señor. Muy bien. Y yo creo que llegaste a un resumen que era lo que te iba a preguntar. Yo lo que quiero, bueno, hay temas dentro de lo que hemos estudiado los miércoles en los libros históricos, lo que estamos viendo en Hechos y lo que vamos a ver en el transcurso de la palabra. La palabra lo que nos lleva de Génesis a Apocalipsis es Dios ejecutando un plan de redención. Y esa es la parte importante, es Dios ejecutando un plan de redención. Lo repito otra vez, es Dios ejecutando un plan de redención. Y el punto de cada una de las cosas que vemos, porque la estamos viendo allí, la vimos nosotros en el Éxodo, lo vimos nosotros en Josué, Dios, lo vemos en Jueces, aun cuando el pueblo estaba caído y hecho canto. Dios era el que determinaba quién iba a ser el juez. Y dice que el Espíritu de Dios estaba con la persona en los momentos que hacía lo que Dios pedía que hiciera. Vemos las debilidades, vemos el estado de confusión en que estaba el pueblo, pero en todas esas cosas es Dios ejecutando el plan. Y como les dice a ellos, mira, yo no te cogí porque fueras el más grande, no te cogí porque fueras el más fuerte, no te cogí porque fueras el más poderoso, porque eras el más insignificante de todos los pueblos. Pero a ti también. Fuera de liga. Entonces, el pueblo de Dios no es un pueblo sanguíneo, no es un pueblo de raza. El pueblo de Dios es el pueblo que cree. Abraham creyó, el pueblo que tiene fe, el pueblo que cree en la obra de Cristo Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Entonces nos confundimos en nuestros momentos porque se dice, no, que el pueblo de Israel, mira, los de Israel que creyeron, porque aún en el tiempo de Jesús hubo los que creyeron, son parte del pueblo de Dios. Pero el nacido de Israel que no creyó, no es parte del pueblo de Dios. Entonces, esa parte es importante entenderla porque funciona a la inversa con nosotros que no éramos pueblo, nosotros que estábamos alejados. Por Cristo somos hechos parte del pueblo de Dios porque hemos creído que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Así que Esteban comenzó por hacer un recuento de la historia del pueblo de Israel y cómo fue Dios el que intervino en cada uno de los acontecimientos de su formación, lo que estábamos explicando. Les recuerda cómo Dios le apareció a Abraham y le ordenó salir de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que le mostraría. Y el pacto de Dios establecía que tendría herencia y sería posesión permanente de sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Abraham aceptó, creyó, tuvo fe en la promesa y puso su vida en manos de Dios. Es eso. Y esa base
es importante entenderla y verla por lo que va a estar compartiendo entonces Esteban adelante. Próximo. Esteban continúa narrando cómo Dios habló, que el pueblo viviría como extranjero, servirían como esclavos por 400 años, pero Dios prometió juzgar a esa nación Egipto y luego los libertaría y los llevaría a la tierra prometida para que le adoraran. Algo hermoso que nosotros tuvimos la oportunidad de ver cuando fuimos a los libros del Pentateuco es que Dios le dijo a Abraham que iban a servir, que iban a ir a Egipto y que iban a servir por 400 años. Y se lo dijo casi 350 años antes de que pasara. O sea que lo que quiero que vean con todo esto es que Dios no solamente eligió a Abraham, Dios le estaba diciendo a Abraham, estas son las cosas que van a pasar, y no había nacido Isaac. Y Jacob fue el que llegó a Egipto. ¿Y cómo llegó Jacob a Egipto? Alguien que me lo resuma rapidito. Sandra, un momento. El micrófono. Ajá, con Sandra. ¿Cómo llegó Jacob a Egipto? Jacob tuvo 12 hijos. Ajá. Y los hijos de Jacob, 11 de ellos tomaron envidia contra José. Ajá. José había recibido unas revelaciones, ¿verdad? Unos sueños. Y ellos lo vendieron a Egipto. Él fue a casa de Potifar y la esposa de Potifar trató de que cometiera pecado. Aprovecharse de él. ¿Verdad? Y él huyó, y aunque estuvo preso en la cárcel, pues Dios siempre estuvo con él y todo lo que hacía lo bendecía, ¿verdad? Y en un momento dado, pues el copero o el panadero, el copero creo que era, él recordó que le había interpretado los sueños cuando Faraón vio unos sueños, ¿verdad? Sí. Y él sale y se convierte en el segundo señor, después del Faraón, el segundo señor de Egipto, y pues suple de alimento y de desarrollo una estrategia para que todo el pueblo y los pueblos adyacentes no padecieran hambre, y sus hermanos iban a comprar comida a Egipto, y él pues los reconoció, quiso hacer llegar a su hermano Benjamín para que se quedara, pero finalmente pues se supo que reveló a su padre que estaba vivo y lo llevó a Gosén, y allí ellos vivieron. Allí se desarrollaron. Sí. Muy bien. John, y yo quiero terminar con algo esta parte. Por la hambruna. ¿Hambre? Pero espérate un momento. Era parte del pacto. Sí, pero espérate un momento, mira esto. O sea, es que nosotros, cuando tenemos la oportunidad de ponernos a la palabra y vemos esto desde afuera, o sea, nosotros tenemos la bendición de que vemos la revelación completa. Pero mira esto. Dios le habla a Abraham y le dice, tu pueblo va a ir a Egipto, va a ser esclavo por 400 años y yo lo voy a liberar y lo voy a sacar con mano fuerte. ¿Cómo pasa eso? Pasa de una forma casi inverosímil. Trato de matar a José, lo tiro en un pozo que está vacío, lo vendo como esclavo. Y vemos la mano de Dios en cada cosa que está ocurriendo. De forma tal de que Él llega, le puede interpretar el sueño a Faraón y de allí
como mencionó Sandra, queda segundo en mando y se encarga entonces de proveer alimento, no solamente para los egipcios, sino alimento para todos los demás. Así que la hambre fue la forma en la cual llevé a todo el pueblo, ¿a dónde? A Egipto, a la tierra de Gosén. ¿Y por cuánto tiempo estuvo el pueblo allí? Fueron como 430 años, pero él había dicho 400 años van a estar allí y van a ser esclavos. Y después dijo también que iba a juzgar a los que... Y que lo iba a juzgar también. O sea, ¿qué significa redimir? ¿Qué es redimir? Ajá. Ok, con Cheri. Muy bien. Y terminamos con esa parte. ¿Qué es redimir? Sí, redimir es comprar. O sea, pagar el precio de sangre que el Señor ofreció por cada uno de nosotros. Quería comentar que la misericordia del Señor fue tanta con Jacob, ¿verdad? Porque yo creo que ha sido el personaje más mentiroso en la Biblia, ¿verdad? Y robó la primogenitura a su hermano, que eso había una ley dada por Dios, ¿verdad? Y aún así Dios lo honró, vamos a decirlo así, por su misericordia, ¿verdad? Porque le dio toda esa vida y sus hijos llegar a Egipto. No voy a decir mucho porque... No, quiero que nos llevemos algo, porque a veces pensamos que tenemos que ser santos o perfectos para poder estar ante la presencia del Señor. Y nos olvidamos de algo. Él usa seres imperfectos para hacer cosas perfectas, porque es Él el que las hace. Y nosotros tenemos que enfrentar las cosas de esa manera. Es Él el que va obrando en cada uno de nosotros. Y cuando Él nos mira a través de la obra de Cristo. Así que mis obras imperfectas y mi condición imperfecta, quien la cubre es la sangre de Cristo. Porque Él sabe que yo tengo mis limitaciones, pero no obro por mis limitaciones, sino obro por la fe y la confianza en lo que Él va a hacer. O sea que si nos llevamos algo en esta mañana de lo que estamos compartiendo, ¿qué es? Wanda, ¿qué tú te llevas? Una cosa, una. Así que los resumes allí me lo das en una. Dime. Yo quería decirles, perdón, yo quería decirles que con la clase de hoy, aquí, en mi mente, yo he dibujado un mapa. Donde yo lo que veo que el Señor con Jacob, con Abraham, con Moisés, con José, si vemos toda esa trayectoria de la historia de la Biblia, Él lo que ha hecho es levantar unos pilares de fe. Para mí lo veo así, como unos pilares de fe, donde Él estaba levantando un pueblo que podemos decir un templo. Y ese templo pues se levantó, pero lo hicieron con una base que se movía, una base que no estaba firme. Entonces, Él sigue con el Mesías, viene el pilar más fuerte para reconstruir ese templo, y por eso es que Él dice que Él lo destruirá. Y ese pilar de fe, ese pilar que aguanta ese templo que está hasta el día de hoy, fue el Mesías. Y yo lo veo como un mapa, una trayectoria donde Él va montando unos pilares de fe, para poder montar ese templo y ese pueblo que llegue ahí. Pero entonces las bases como que estaban, yo puedo entender lo que quiero decir, que como que se movían, como que no estaban firmes, no estaban sólidas, y llega el Mesías para arreglar ese templo. Por eso para mí Él dice, yo lo destruiré, y con Él, que es esa base, ese templo está firme hasta el día de hoy. Ok.
quiero navegar esa parte de la siguiente manera para nosotros poderla ver. Se comenzó con el tabernáculo. Primer lugar que se asociaba como el lugar donde venía la presencia del Señor. Luego tenemos la construcción del templo. Templo majestuoso, el templo de Salomón. El templo de Salomón se destruye y los babilonios le pasaron el jolo completito. Después, recuerdan a Jeremías y Ciro, fueron los que dejó que llegaran y que se reconstruyera el templo. Y después vino Herodes el Grande y fue el que terminó el templo, que era el templo donde Jesús entró y trabajó. Pero a lo que tú estás mencionando, la transformación que hace Jesús, Él dice, mi reino no es de esta tierra. Mi reino es un reino espiritual. Y cuando hablaba del templo, eso habló de mí. Porque ahora el templo no es un lugar físico, el templo es nuestro espíritu. Dios es un Dios que está en todas partes, Dios es un Dios que está con nosotros. Así que los niveles de responsabilidad cambian, pero son bien importantes. Y esa secuencia la vamos a llevar y lo vamos a estar discutiendo. Dame 1 o 2 domingos y vamos a estar discutiendo eso mismo que traes y ese mapa. Sé lo que está en el proceso. Pero yo prometo que te llamo y te cuento o voy y lo que hacemos. Pero lo vamos a tener porque lo mismo que tú estás hablando es parte de lo que trae ese capítulo 7 de Hechos. Dame yo un momento. Es que esto, si seguimos, cogemos la clase de 2 horas. Y entonces Pastor Francisco me ejecuta. No importa lo que suceda, ningún tipo de evento, su propósito siempre será cumplido. Somos todos instrumentos. Y eso es parte de su soberanía. Él lo va a hacer y lo va a ejecutar. Puesto en pie, vamos a terminar en oración. Padre Celestial, gracias por la verdad de la palabra y gracias por la enseñanza de lo que es nuestra responsabilidad ante ti. El cómo nos podemos presentar tal y como estamos, tal y como somos, pero nos presentamos de forma tal que estamos dispuestos a que rompas nuestra vida, a que sea construida según tu voluntad. Según Padre Celestial nos enseñaste a través de Cristo. Tú obras, tú perfeccionas y nos haces a nosotros vasijas productivas, vasijas de honra, que cumplan el propósito de edificar para tu iglesia. Te pido, Señor, que entendiendo cada una de las verdades que se presentan y que hemos podido ver en Esteban y cómo Esteban las está llevando, nos debe servir a nosotros para traerlas a nuestro tiempo, para que sea una realidad de vida para con cada uno de nosotros, donde podamos entender que eres un Dios santo, que eres un Dios celoso, que eres un Dios de amor y de cuidado, pero eres un Dios justo, un Dios que disciplina, un Dios que busca que nosotros saquemos de nuestra vida aquellas cosas que nos impiden servirte de forma abierta, de forma completa. Te pido, Padre Celestial, que entendiendo la verdad de tu palabra, podamos obrar de una forma viva y eficaz a través del Espíritu. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén.